Muchas personas hacen un plan. Deciden gastar menos. Se prometen ser más cuidadosas. Y aún así, al final del mes, gastan más de lo que habían planeado. No porque sean irresponsables. No porque no entiendan el problema. Sino porque el gasto rara vez es una decisión racional. El gasto es emocional. Y hasta que no entiendas eso, seguirás repitiendo el mismo patrón. El error principal, creer que gastas de forma lógica. La mayoría cree que gasta porque lo necesita. Pero muchas veces gasta porque está cansado, estresado o saturado. Después de un día difícil, gastar se siente como alivio. Como una recompensa. Como una forma rápida de sentir control. El problema es que ese alivio es momentáneo. El gasto queda. La culpa también. La trampa del solo esta vez no pasa nada. Me lo merezco. El próximo mes me organizo mejor. Ese diálogo interno es uno de los mayores sabotajes financieros. Porque no es una vez. Es un patrón que se repite. Y cuando se repite, deja de ser una excepción. La falta de límites claros. Otro motivo clave por el que gastas más de lo que planeas, es que tus límites son vagos. Decir voy a gastar menos no es un límite. Es una intención. Un límite real es saber exactamente cuánto puedes gastar y hasta dónde puedes llegar. Sin límites claros, el gasto se expande. Siempre. La comparación silenciosa. Muchas decisiones de gasto no nacen de una necesidad real, sino de la comparación. Ves cómo viven otros. Lo que compran. Cómo gastan. Y sin darte cuenta, ajustas tu consumo para no sentirte atrás. La comparación convierte el dinero en una competencia. Y en una competencia, nunca hay descanso. El cansancio mental. Cuando estás mentalmente agotado, tu capacidad de decidir bien baja. Y el dinero es una de las primeras áreas donde se nota. Decides rápido. Compras sin pensar. Justificas después. No es falta de disciplina. Es fatiga. Por eso gastar más de lo planeado suele ocurrir al final del día, al final de la semana, o en momentos de estrés. ¿Por qué prohibirte cosas no funciona? Muchos intentan resolver el problema prohibiéndose gastar. Quitándose todo gusto. Siendo excesivamente estrictos. Eso casi nunca funciona. Porque el cerebro no tolera bien la restricción extrema. Solo la aguanta por un tiempo. Luego viene el exceso. El problema no es gastar. Es gastar sin intención. La solución real, gastar con intención. Reducir el gasto no empieza con prohibiciones. Empieza con conciencia. Saber. ¿Por qué gastas cuando gastas? ¿Qué emoción hay detrás? Cuando entiendes eso, puedes poner límites más realistas. Límites que no te asfixien. Límites que puedas sostener. El papel del presupuesto. Bien hecho. Un presupuesto no está para castigarte. Está para darte permiso. Permiso de gastar dentro de un marco claro. Cuando sabes que un gasto está dentro de tu plan, lo disfrutas más y no te sabotea después. Aceptar que no todo gasto es un error. Otro cambio importante es dejar de ver cada gasto como un fallo. No todos los gastos son malos. Algunos son necesarios. Otros son parte de vivir. El problema no es gastar. Es no saber por qué estás gastando. El cambio real ocurre aquí. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de preguntarte, ¿cómo gasto menos? Y empiezas a preguntarte, ¿por qué gasto así? Esa pregunta cambia todo. Porque te lleva a la raíz, no al síntoma. Gastar más de lo que planeas no te hace débil. Te hace humano. La solución no es controlarte más. Es entenderte mejor. Y cuando entiendes tu comportamiento, el dinero deja de ser una lucha constante y empieza a ordenarse. No de golpe. Pero sí de forma sostenida. Si te sentiste identificado con este video, no estás solo. Y si quieres aprender a gastar con más intención y menos culpa, este es solo el comienzo. Porque gastar más de lo que planeas no es un problema de números. Es un problema de energía, de atención y de emociones. Cuando estás bien, descansado y tranquilo, tomar decisiones financieras se siente fácil. Piensas antes de gastar. Evalúas. Eliges. Pero cuando estás cansado, saturado o emocionalmente cargado, el dinero se vuelve una vía rápida de escape. Un café. Una compra pequeña. Un gusto inofensivo. Nada de eso parece grave en el momento. El problema no es el gasto aislado. Es la repetición. Pequeños gastos, repetidos muchas veces, terminan teniendo un impacto enorme.
Y cuando miras el resultado al final del mes, no entiendes qué pasó. Ahí aparece la frustración, la culpa, la sensación de que algo falla contigo. Pero no falla tu disciplina. Falla tu sistema. Un sistema que no contempla el cansancio, el estrés, la emoción. Un buen sistema financiero no asume que siempre estarás motivado. Asume que a veces estarás agotado. Y se diseña en función de eso. Por eso, uno de los cambios más importantes no es gastar menos, sino gastar de forma predecible. Cuando sabes que tendrás un espacio para gastar sin culpa, el impulso pierde fuerza. El cerebro deja de sentir urgencia. Ya no necesita rebelarse. El problema del gasto impulsivo no es el deseo. Es la sensación de prohibición. Cuanto más te prohíbes, más atractivo se vuelve el gasto. Y cuando finalmente gastas, lo haces sin control. Ese ciclo es agotador. Romperlo requiere un enfoque distinto. Uno más amable. Más realista. Aceptar que vas a gastar. Aceptar que no todo será perfecto. Aceptar que la consistencia vale más que la rigidez. Otro factor clave es la falta de pausas. Muchas compras ocurren sin una pausa real. ¿Ves algo? Sientes el impulso. Actúas. Reducir el gasto empieza con aprender a pausar. No para castigarte. Para preguntarte algo simple: ¿por qué quiero esto ahora? A veces la respuesta es clara: lo necesitas. Otras veces es emoción, cansancio, aburrimiento, estrés. Cuando reconoces la emoción, el impulso pierde fuerza. No siempre desaparece, pero se vuelve manejable. Y eso ya es un gran avance. También es importante entender que no todos los gastos impulsivos son visibles. Hay gastos silenciosos. Suscripciones olvidadas. Pequeños pagos automáticos. Compras que no recuerdas haber hecho. Esos gastos no generan placer, pero sí drenan tu dinero. Revisarlos no es obsesión. Es claridad. Eliminar uno solo puede darte más margen del que imaginas. Y ese margen reduce presión. La presión es el combustible del gasto impulsivo. Cuando te sientes presionado, gastas para aliviar. Cuando tienes margen, el impulso baja. Por eso ordenar el dinero no es solo un acto financiero. Es un acto mental. Te devuelve sensación de espacio, de control, de respiración. Con el tiempo, empiezas a notar algo distinto. Ya no necesitas justificar tanto tus gastos. Ya no te prometes el próximo mes sí. Ya no vives en ciclos de culpa y exceso. Empiezas a gastar con más intención y a disfrutar más lo que eliges. Porque sabes que no estás rompiendo nada. Estás dentro de tu marco. Ese marco no es una cárcel. Es una protección. Te protege de ti mismo en tus momentos más débiles. Y eso es sabiduría, no debilidad. La mayoría de las personas no necesita más fuerza de voluntad. Necesita mejores decisiones tomadas con anticipación. Decisiones hechas cuando estás tranquilo, no cuando estás cansado. Eso es diseño financiero. Diseñar tu dinero para que trabaje a tu favor, incluso cuando tú no estás en tu mejor momento. Y cuando entiendes eso, dejas de luchar contra el gasto y empiezas a gestionarlo. Gestionar no es eliminar. Es equilibrar. Equilibrar disfrute y control. Presente y futuro. Deseo y criterio. Ese equilibrio no se logra de golpe. Se practica. Y cada vez que practicas, el impulso pierde poder. Hasta que un día te das cuenta de que gastas distinto. No porque te obligues, sino porque piensas diferente. Y ese es el cambio real. No controlar el gasto, sino entenderlo. Porque cuando entiendes por qué gastas más de lo que planeas, puedes empezar a cambiarlo sin sentirte en guerra contigo mismo. Porque al final, gastar más de lo que planeas no es un defecto personal. Es una respuesta aprendida. Aprendida en un entorno que te empuja a consumir rápido, a decidir sin pensar, a aliviar emociones con compras. Entender esto cambia la narrativa interna. Dejas de verte como alguien que falla, y empiezas a verte como alguien que está aprendiendo a responder mejor. Y esa diferencia es enorme. Cuando te quitas el juicio de encima, tu mente se abre al cambio. El cambio real no ocurre bajo presión. Ocurre bajo comprensión. Comprender tus patrones de gasto te da una ventaja enorme. Te permite anticiparte. Te permite diseñar límites que sí funcionan. Te permite elegir con más calma. Y aquí hay algo clave que casi nadie dice:
No necesitas eliminar el gasto impulsivo para mejorar tus finanzas. Necesitas reducir su frecuencia y su impacto. Incluso pequeños cambios tienen efectos acumulativos muy poderosos. Un gasto menos por semana. Una decisión más consciente al día. Una pausa antes de comprar. Eso, sostenido en el tiempo, cambia completamente el resultado mensual. Y cuando el resultado cambia, la motivación aparece sola. La motivación que nace de ver progreso es mucho más fuerte que la que nace de promesas. Otro aspecto importante es aprender a distinguir entre deseo y necesidad. No para negarte todo, sino para decidir mejor. El deseo no es malo. Es parte de estar vivo. El problema aparece cuando el deseo toma decisiones sin supervisión. El objetivo no es apagar el deseo, sino darle un marco. Un marco que lo haga compatible con tu estabilidad. Y ese marco no se impone a la fuerza. Se construye con claridad. La claridad te permite disfrutar sin romper tu equilibrio. Disfrutar sin culpa es una de las mayores señales de madurez financiera. Porque la culpa no mejora tus decisiones. Solo te empuja a repetir el ciclo. Culpa. Restricción. Exceso. Romper ese ciclo requiere algo distinto: intención. Intención antes de gastar. Intención al planificar. Intención al ajustar. Cuando hay intención, el dinero deja de ser un campo de batalla y se convierte en una herramienta. Una herramienta imperfecta, pero útil. Y con el tiempo, algo muy interesante ocurre. Empiezas a respetarte más. Respetas tus límites. Respetas tu proceso. Respetas tu ritmo. Y ese respeto se refleja en tus decisiones financieras. Ya no necesitas demostrar nada con lo que compras. Ya no gastas para llenar silencios. Ya no usas el dinero como escape constante. Eso no significa que nunca más gastarás de más. Significa que cuando ocurra, sabrás cómo responder. Responder sin castigarte. Responder sin rendirte. Responder con ajuste. Y ajustar es avanzar. Avanzar no siempre se siente espectacular. A veces se siente tranquilo. Y esa tranquilidad es una señal clara de que estás construyendo algo sostenible. El dinero deja de ser una fuente constante de tensión y se convierte en un tema manejable. No fácil. Manejable. Y eso es suficiente para vivir mejor. Si te llevas algo de este video, que sea esto: no necesitas más control. Necesitas más conciencia. No necesitas más disciplina. Necesitas más claridad. No necesitas pelearte con tu forma de gastar. Necesitas entenderla. Porque cuando entiendes tus patrones, puedes cambiarlos sin violencia interna. Y ese cambio, aunque silencioso, es profundamente transformador. Ese es el verdadero avance financiero. No el que se presume, sino el que se siente. Y se construye, como todo lo importante, paso a paso. Con calma. Con intención. Con respeto por ti mismo. Ahí es donde el gasto deja de dominarte y tú recuperas el control.